La clase. Sí. Ok, Siri. No, Siri no habla conmigo. Siri no va a hablar conmigo. Bueno, aquí vamos a estudiar en el libro de Hechos, en el capítulo 11, donde vamos a poder ver eh, algunas cosas y principalmente es acerca de que los, eh, los apóstoles, los otros discípulos, ellos no querían creer lo que Pedro había hecho y por qué Pedro lo había hecho, pero cuando Pedro le explica por qué lo hizo, ellos van a estar de acuerdo y se dan de cuenta bien de las cosas que están sucediendo. Bueno, vamos a comenzar para no irme adelantado, no adelantarme a lo que dice la Biblia, porque a lo mejor lo digo mal. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban llegaron hasta Fenecia, Cipre y Antioquia, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Déjame ver. No, ¿qué va? Pero, ¿qué cosa es esta? Ay, Dios mío. Discúlpeme, caballero, discúlpeme. Ay, yo empecé por el versículo 19. Discúlpeme. Ay, Dios. Discúlpeme. Nada, pero vamos a empezar ya en el versículo 1. Capítulo 11, versículo 11. Capítulo 11, versículo 1 del libro de Hechos. ¿Ok? Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron, también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión les reprocharon. Tú entraste en casa de incircuncisos, consiste y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarle en orden lo sucedido. Bueno, mira aquí del 1 al 4, mira lo que está sucediendo, ¿no? Mira lo que está sucediendo aquí, ¿ok? Pero es acusado por ir a donde están los gentiles, porque ustedes saben bien de que había eso que los judíos no se podían juntar con nadie eso. Entonces lo están acusando, ¿por qué? Porque él se había juntado con los gentiles, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Las personas que eran judíos, que eran cristianos, eran de la circuncisión. Entonces a ellos les llamaban que eran de la circuncisión. Le reprocharon y le dijeron, tú entraste en la casa de los gentiles, tú entraste en la casa de los gentiles. Entonces vamos a ver una cosita aquí, ¿no? Acerca de la circuncisión. Mira, en el libro en este mismo libro, en el capítulo anterior, capítulo 10, versículo 9, mira como dice, mira. El día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea a orar como al mediodía. O sea, vamos a ver, aquí está explicando más o menos lo que sucedió, ¿no? Pero mira aquí también lo que dice aquí en el libro de cuál, Gálatas capítulo 2, versículo 12 al 14. Porque antes de venir, algunos de la parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. El resto de los judíos se unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, le dije, ese fue
Pablo, que se lo dice lo que estaba haciendo Pedro, porque ellos comían con los gentiles, ¿no? Pero cuando ellos veían que venían la gente, la circuncisión, que era la gente, los judíos que hacían ellos, no comían, se juntaban con ellos. Entonces, lo que están haciendo es una cosa de hipocresía. Y Pedro se dio de cuenta de eso y que se lo hizo y se lo dijo, que no debían hacer eso. Bueno, versículo 5. Estaba yo en la ciudad de Job orando y vi en estasia una visión, un objeto semejante a una gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando me fijé mis ojos en él, cuando fijé mis ojos en él, lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También vi una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo le dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado junto a en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió tres veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En aquel momento se aparecieron tres hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Entonces 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a unos hombres a Job y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, que le dirá las palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre él al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedirle a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ok, ok, ok. Mira, empezando aquí en el versículo 5, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver aquí en el versículo 5? Que Pedro presenta la defensa porque le están diciendo a ellos, lo están acusando a él de que se junta con los gentiles. Y entonces lo están acusando de que se junta con los gentiles, que él no debe hacer eso. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? De que ellos lo están acusando a Pedro de que Pedro se está juntando con quién, con los gentiles, y entonces Pedro le dice, mira, lo que sucedió es esto sucedió así, que yo estaba en la azotea, lo voy a leer bien aquí, estaba en la ciudad de Jepe orando y estaba orando en la azotea, cuando vino una estancia, estuvo en una estancia, vio una visión, y en la visión que vio a él, vio semejante a un gran lienzo que descendía bajado del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijó los ojos, también vio también cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Vio todo eso. Y también oyó una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y cómele. Entonces la voz le dice, Pedro, mata y come. Entonces mira lo que Pedro le dice, Pedro le dijo, de ninguna manera, Señor, porque nada inmundo
ha entrado junto a mi boca. Entonces Pedro le dice, nada inmundo ha entrado en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado hacia arriba, hacia al cielo. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Entonces el Espíritu Santo le dijo que fuera con ellos sin dudar. Se le aparecieron 4 hombres después que él estuvo en la estancia esa, que vio a los animales y la voz le dijo, vi, come, que se yo. Entonces él dijo, yo no puedo comer nada de eso, yo no como, yo no puedo comer nada que sea inmundo. Y entonces le dijo, bueno, Dios le dice, lo que Dios limpiado, usted es limpio, porque ya Dios lo limpió. Entonces, él se le aparecen 3 personas, y entonces él va con ellos, porque el ángel le había dicho de que fueran con ellos. Entonces fue él con 6 hermanos más, y fueron con él, y entraron en la casa del hombre, que el hombre se llama Cornelio. Y él nos contó. Entonces, él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía unos hombres a Job y a Jope Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro. Entonces, fíjate, leí el nombre y como le decían Simón y como el que le decían Pedro, se llama Pedro. Le decían, era Simón, pero también le decían, ¿quién es? ¿Y quién te dirá palabra por la cual, quien te dirá palabra por la cual toda tu casa será salvo? Entonces él te va a explicar a ti cómo tú puedes ser salvo. Y cuando comencé a hablarle, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como le hizo, como lo hizo sobre nosotros al principio, como le sucedió a ellos. ¿Cuándo fue que le sucedió a ellos a eso? A ver, ¿cuándo fue que le sucedió? Todos nosotros sabemos, pero eso le sucedió en el versículo, en este mismo capítulo, en este mismo capítulo, en este mismo libro, capítulo 2, versículo 4. Mira cómo dice. Todos fueron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando me dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Oh. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Entonces se lo está diciendo, bueno, si Dios hizo esto, yo no soy nadie para impedirle a ellos de que no pueden hacer, no puede hacer eso. Entonces le está demostrando a ellos, ¿qué le está demostrando a ellos? De que él sigue a Dios, que él escucha la palabra de Dios y él hace lo que Dios dice de que debe hacer. Así mismo es como todos nosotros debemos hacer. Nosotros muchas veces leemos la Biblia, estudiamos la Biblia y sabemos lo que la Biblia dice que debemos hacer y no debemos hacer, y nosotros no le hacemos caso a la Biblia. Tenemos que hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios, como aquí es un ejemplo muy bonito y bueno que nos está enseñando Pedro. Al oír esto, versículo 18, al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Le está diciendo que Dios
le concedió a los gentiles el arrepentimiento que conduce a la vida. Qué cosa más bonita aquí están diciendo los discípulos. Ya ellos están de acuerdo con lo que Pedro le dijo. Pedro le dijo, esto fue lo que sucedió. Y el mismo espíritu, como nosotros mismos recibimos el espíritu, ellos también lo recibieron. Y entonces ya Pedro le está hablando ahí por lo que hizo Dios y por lo que Dios va a hacer. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a glorificar a Dios. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquia, no hablando la palabra, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. 21. La mano del Señor estaba en ellos, estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Entonces la palabra, Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban obedeciendo a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, Dios siempre va a estar contigo. Entonces, ¿qué sucedió? La mano del Señor estaba con ellos. Entonces, cuando la mano del Señor estaba contigo, muchas personas van a creer en tu palabra. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. No se convirtieron a ellos, no se convirtieron a ellos, se convirtieron al Señor. Porque hoy en día podemos ver de que hay muchas personas que en vez de convertirse al Señor, a Dios, se convierten al predicador. ¿Por qué? Porque el predicador siempre está hablando de ellos y está trayendo a las personas hacia ellos. No está trayendo a las personas hacia Dios. Todo el papel de todas las personas que traen, enseñan la palabra de Dios y que están estudiando la palabra de Dios el propósito es llevar a las personas a Dios, no tratar la manera de atraer a las personas hacia ellos. La noticia de esto, versículo 22. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Enviaron a Bernabé a ver qué es lo que estaba sucediendo, pues escucharon de que estaban sucediendo muchas cosas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mandaron a Bernabé. Ellos mandaron a Bernabé, el cual, cuando vio toda la gracia que Dios estaba dando ahí, que se regocijó y animaba ¿qué? A todas las personas que vinieran donde estaba el Señor, que fueran, que permanecieran fieles al Señor, porque porque era un hombre bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregado al Señor. Entonces Bernabé era un hombre que era muy bueno, era una persona muy buena, entonces él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud agregada al Señor, fue agregada al Señor. Entonces él, hablándole a las personas, muchas personas lo escucharon y las personas fueron agregadas ¿a qué? Al Señor, a Dios. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron en la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. En Antioquía. Entonces, ¿qué sucedió? Y cuando lo encontró, fue a buscar a Saúl. Fue a buscar a Saúl. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía.
y se reunieron en la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, eso es una cosa que podemos ver, de que a los cristianos, los cristianos fueron llamados por primera vez, ¿en dónde? En Antioquía. Y entonces, ¿quiénes estaban ahí? Saúl. ¿Y quién era Saúl? Estaba Saúl y Bernabé. ¿Quién era Saúl? Saúl era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor de la iglesia. Ahí mismo cuando fue allí, estuvieron como un año cuando fue allí, ¿qué sucedió? A las personas que están en la iglesia se le empezaron a llamar y a los discípulos se le empezaron disculpe, se le empezó a llamar por primera vez cristiano en Antioquia, en Antioquía, porque ellos días, porque aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Entonces vi que sucedió, que vino un profeta, y ese profeta se llamaba Agabo, y que empezó a decir de que iba a venir una gran una gran sequía, que no iba a haber comida. En uno de ellos, llamado Bravo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra y que iba a haber hambre. Y entonces eso sucedió. ¿Cuándo fue que sucedió? Eso sucedió cuando estaba en el reinado el emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Así lo hicieron y mandándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo hambre, pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Hicieron que empezaron a mandarle a los ancianos por las manos de Bernabé y de Saulo, empezaron a mandarle ¿qué? Alimentos a todas las personas que tenían hambre en ese tiempo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en este capítulo que nosotros hemos terminado? Podemos ver es de que Dios comienza, Dios comienza a darle el mismo beneficio que tenían los judíos, se lo empieza a dar aquí a los gentiles. Y la forma en que empieza él es enseñándole a Pedro de que tenía que ser así. Pedro estaba consciente en una cosa que era de los judíos, que era de que no se podían asociar con gentiles y ellos no podían comer cosas que eran inmundas. Entonces, es una representación de la comida que él vio, que estaba representando la comida que vio, estaba representando a los gentiles. Entonces, él decía que no comía cosas inmunda. Pero entonces Dios dice, lo que yo limpié, usted tiene que comer de lo que yo limpié. Entonces ahí lo que le demuestra es de que ya él está limpiando a quienes, a los gentiles, para que los gentiles puedan tener el mismo, el mismo trato que tienen quién, los judíos. Entonces voy a terminar esta clase ya, yo creo, sí, voy a terminar ya esta clase ya y espero de que hayan aprendido un poquito poco, hayan aprendido un poquito poco de esta clase y ahí nos vamos a ver. ¿Cuándo nos vamos a ver? El próximo